buenos días a la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño y público en general que nos acompaña en este proyecto de Ecos de la FAD. Es un proyecto en donde habla sobre algunas entrevistas que consideramos de relevancia para nuestra comunidad, para generar identidad. En este caso es nuestro cuarto capítulo y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque nos acabamos de enterar hace menos de una semana que recibió el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria en fotografía. Y hoy les quiero presentar al maestro Eloy Valtierra Rubalcaba. Maestro Eloy, muy buenos días. Buenos días a todos, a todos los compañeros y alumnos de la FAD, ¿no? Colegas. Gracias por la invitación, doctor. No, al contrario, gracias por aceptar. Sabemos que en este momento estás muy solicitado para entrevistas, para que nos hables o que hables sobre la trayectoria que tienes como fotógrafo. Y principalmente les puedo platicar como parte de introducción. El maestro Eloy Valtierra actualmente se encuentra formando parte de la comunidad académica, es profesor de la Facultad de Artes y Diseño en el área de fotografía. Entonces, pues muchas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación de participar en este podcast y también por la invitación, haber aceptado la invitación de formar parte de la planta académica de la facultad. Pues gracias. No, para mí es un placer pertenecer a la comunidad de la FAD, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, y pues tener contacto con las nuevas generaciones de los que quieran dedicarse a la fotografía y el arte, y eso para mí pues, es un gran placer estar, y también les agradezco pues, a todo el cuerpo académico y al director, ¿no? Al doctor Servín, a todos, y bueno, pues a ti también por este cálido recibimiento, y bueno, pues poco a poco hemos ido involucrándonos en el trabajo. Qué bueno, maestro. Pues entremos en materia. ¿En qué año naciste, maestro Eloy? Pues ya hace algunas décadas, en el 65, okay. Yo soy originario de Fresnillo, Zacatecas, bueno, de un pequeño poblado de San Luis de Ábrego, de Fresnillo, Zacatecas, muy cerca de la zona de Hacienda de Ábrego, donde también nació hace algunos años, un poco antes, Francisco Goitia, un referente del arte mexicano. Pues un referente también del arte mexicano, y también Zacatecas se volvió cuna de artistas, porque también el doctor José Santiago Silva es originario de Zacatecas. Sí. Su hermano, el maestro Francisco de Santiago, también, que estuvo muchos años participando en la Academia de San Carlos en el posgrado en artes visuales. Durante muchos años participó con nosotros también. Entonces, pues sí, una cuna de artistas, ¿no? Y de un talento extraordinario. Platícanos, maestro Eloy, ¿cómo te inicias en el ámbito de la fotografía? Cuéntanos tu historia, bueno, porque sabemos que vienes de una familia de fotógrafos de mucho prestigio, de mucho renombre. Pues mira, es un tema interesante recordar los primeros momentos de la foto. La foto llega a la casa con Pedro, mi carnal más grande, mi hermano más grande, empieza a estudiar fotografía o a hacer sus prácticas en fotografía. Y bueno, pues la cámara llega una cámara pequeñita a la casa, y pues me atrae, ¿no? Sobre todo para mí en aquella época de niño, pues todos los sistemas mecánicos me llamaban la atención, los organismos vivos, todo me llamaba la atención. Entonces, pues la cámara llamó poderosamente mi atención, y bueno, fueron unos encuentros. Pero déjame decirte que eso era por el lado en la casa, pero un día en la calle, ya teniendo cierta idea de lo que era un poco la cámara fotográfica, me encontré una cámara en la calle. Y entonces, pues quizá primero era como un poco para conocerla, saber qué sucedía, cómo eran sus mecanismos, ¿no? Todo el sistema de engranaje, cómo recorría el rollo, todo eso. Y que, bueno, porque a mí siempre me gustaba estar construyendo aparatitos, ¿no? Y cuando me encuentro esa cámara, pues yo veía que Pedro nos tomaba fotos y nos divertíamos frente a la cámara, y luego regresaba con las fotos ya impresas, ¿no? Entonces, cuando yo me encontré esa cámara, me propuse
saber qué sucedía entre tomar la foto, el rollo, y luego cómo podía llegar a imprimirla, cómo podía tenerla en papel, ¿no? Entonces ese fue mi primer reto fotográfico, y todo eso lo hice pues con esa cámara, que cuando me la encontré, mis amigos que íbamos a jugar fútbol, me dijeron, oye, pues ¿de quién será, no? Ya la buscamos, si no, nadie nos abría la puerta, ¿no? Estábamos muy cerca de un lugar donde íbamos a jugar, que era un baldío, y ahí jugábamos. Y bueno, pues nadie nos abrió, y ya, pues yo les, accioné la cámara y vi que funcionaba. Entonces dije, oye, sí tiene rollo. Y ellos, pues, totalmente constantes, ¿cómo sabes que tiene rollo? Bueno, es que cuando le giro aquí, le jalo la palanquita, pues esta otra perilla se mueve. Entonces digo, pues tómanos fotos. Entonces a partir de eso empecé a buscar qué pasaba. Entonces Pedro tenía un pequeño librito y me puse a estudiar el librito mientras estaba en la secundaria, ¿no? En ese momento. Y aprendí, bueno, pues vi todos los mecanismos, compré los rollos, le dije una mentira piadosa al señor de la venta, porque no me quería vender los químicos, porque pues era menor de edad y que eran venenosos y que no me los fuera a tomar, ¿no? Y yo le dije, no, es para mi hermano que estudia fotografía, pero como trabaja, pues no los puede venir a comprar. Entonces me compré los químicos y en ese pequeño librito vi cómo, bueno, en los materiales viene como diluirlo, ¿no? Todo eso lo aprendí a esa edad, todo a escondidas, doctor. O sea, no le dije a mi mamá ni a nadie, porque pues dije, si me encuentran esos químicos, pues me van a regañar y pues te van a castigar, ¿no? Entonces yo tenía un pequeño cuarto en donde dormía y todo junto con otro de mis hermanos, un hermano que está entre Pedro y yo, y entonces ahí yo hacía todas mis historias, todas mis cosas que no quería que supiera todo el mundo, ¿no? Y ahí revelé abajo de la cama, que no sabía qué tan oscuro debía ser, ¿no? Veía que había una bombilla roja, pero no sabía dónde comprarla, todo eso. Bueno, además eran caras. Entonces todo eso lo hice. Revelé mi rollo, estaba feliz, ¿no? Porque había revelado el rollo. Y luego, pues ya, de los rollos que traía Pedro, pues ya un día, le expropié uno. Se lo pediste prestado. Exacto, se lo pedí prestado y entonces revelé y entonces seguí mi aventura en la fotografía de niño a escondidas, ¿no? De la casa y entonces pues ya tenía el rollo revelado y faltaba imprimir. Entonces ahí venía un diagrama de cómo era la ampliadora. Entonces pues cartón, papel y como me encantaba todo eso, pues, entonces empecé a construir una ampliadora y el libro precisamente en el sentido de mirar, ahí recojo esos recuerdos, ¿no? Interesantes de la fotografía y también ahí viene una fotografía precisamente de de aquellas primeras impresiones que hice, la que pensé que era la mejor de todas, pero bueno, la ampliadora pues no sabía nada de cómo disipar el calor, no sabía, y usaba un foco común de casa, ¿no? No un foco especial, ¿no? Que tuviera ciertas características como las que conocemos para las ampliadoras. Pero bueno, yo estaba haciendo en ese mundo de la niñez o de la, ¿no? Adolescencia, llegando a la adolescencia, siempre como experimentando, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, pues agarrar, atrapar animales, ¿no? Tenía tarántulas, mis frascos ahí guardados. Bueno, ese era en otro cuarto que mi papá tenía, le encantaba mucho la madera y hacía sus horas de carpintería. Entonces en ese lugar era un poco más recóndito para mis hermanas, ¿no? Porque siempre me descubrían que tenía, pues alimañas por ahí y mi mamá pues me regañaba, ¿no? Y las tiraba o las, llevaba a la calle, las iba a tirar lejos para que yo ya no pudiera tener acceso, ¿no? Pero bueno, siempre me las ingeniaba para hacer alguna aventura, ¿no? De niño en ese sentido. Y bueno, pues eso es parte como empecé. Ya después, digo, esa es mi época prefotográfica. Bueno, pasan muchas cosas todavía en la época prefotográfica, pero el momento en donde yo creo que empieza mi mundo profesional en la fotografía fue en 85, en el Sismo. En el Sismo. Sí. Ok, ahorita entramos a esa parte, porque fíjate que me gustaría que este contexto que nos das, todo es en Fresnillo, todo es en Zacatecas. No, ya es en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Ya es en la Ciudad. Okay. Nosotros migramos a la Ciudad de México y ahí pues ya estábamos aquí en la ciudad, en el poniente de la ciudad donde vivíamos y ahí pues todas esas aventuras eran
por allá, esa zona de observatorio, ¿no? Okay. Y por ahí de lado andaba tomando fotos. Y hay fotos ahí en transparencia, negativo, que conservo de esa edad, ¿no? Cuando entro al CCH... ¿En cuál estuviste? En el CCH Naucalpan. Ok. Allá por el Santuario de los Remedios. Exactamente, por el Santuario de los Remedios. Yo vivía ahí en observatorio. Me quedaba muy cerca. La Prepa 4, ¿no? Sí. A unas cuadras, pero mi carnal Pedro estaba en el CCH y una de mis hermanas, que es un poquito más grande que yo, estaba en el CCH Naucalpan ella en ese momento, pero Pedro ya había salido del CCH Naucalpan. Y entonces yo quería ir a ese CCH, ¿no? Entonces... pedí todas mis opciones, SH Naucalpan en la mañana. Eran 4 turnos, recordemos que en esa época eran 4. Y me dieron el 02, el más cómodo de todos los turnos. Pero pues era la aventura de ir hasta Naucalpan, que estaba cerquita porque tomabas el periférico y había camiones ahí de observatorio, de Chapultepec para ir al CCH, ¿no? Entonces, pero para mí era la aventura no ir caminando como ir a la secundaria, ¿no? Claro. Oye, muy bien. Entonces, estamos hablando que del 65 naces. ¿Sí? En el 85, con 20 años, sí, te enfrentas a una situación del terremoto, ¿no? Para los que nos escuchan y que no vivieron esa experiencia, el 19 de septiembre de 1985 se dio un sismo muy, muy fuerte. Estábamos hablando aproximadamente de casi 7.9 grados. Y bueno, medio Ciudad de México se vino abajo, ¿no? Entonces, pues sí es importante que podamos recordar esto porque, bueno, actualmente hay una serie en Amazon Prime que habla, cada minuto cuenta, ¿no? Entonces, exacto, sí. Bueno, si nos puedes ir narrando, maestro. Pues fíjate que bueno, pues yo estaba entrando estaba en la universidad ya. Estaba bueno, yo estudié biología, que eso es algo interesante de mencionar, porque como me encantaba todo esto, cuando yo estuve para decidir qué carrera iba, ¿no? Te daban guías para hacer, y bueno, yo decidí ir a biología porque me gustaba, era como un poco mi idea del mundo, de cómo conocer, ¿no? Sobre todo los sistemas vivos, ¿no? Que para mí eran así maravillosos, que atrapaba siempre. Desde que estábamos en Zacatecas, en el rancho allá, pues siempre fue muy cercano con la naturaleza. Entonces me gustaba muchísimo. Y yo estaba ya en la facultad y entonces iba a ir a una práctica de campo. Y pues tenía una cámara que Pedro nos había dejado en la casa y siempre me la llevaba. Entonces siempre íbamos a las prácticas de campo y yo siempre registraba fotográficamente. Desde CCH fotografiaba. Entonces empecé a hacer como que la fotografía mi parte de comunicación. Cuando hacía un trabajo, sacaba fotos. Y siempre todo estaba el trabajo escrito, pero siempre tenía fotos, ¿no? Como parte complementaria de la información. Y cuando iba en la facultad, igual, siempre hacía como la crónica y aparte de la crónica hacía el registro gráfico. Entonces, iba a ir a esa práctica de campo, entonces fui con Pedro. Pedro estaba ya en la jornada y fui ese día, que era el 14 de septiembre. No, perdón, el 18 de septiembre, que era, y yo no sabía, ¿no? Pero fui y fue, pues, era el 14 el 18 de septiembre, que era el día del aniversario de la jornada, el primer aniversario de la jornada. Entonces, pues había fiesta y pues te quedas, ¿no? Pues, y resulta que ya nos fuimos a la casa de Pedro. Pedro me da los rollitos y todo, entonces yo ya iba con mis rollos, había llevado la cámara para que viera que estaba bien y todo. Y pues cuando nos despierta el sismo, entonces Pedro me dice, oye, pues vete a tomar fotos, ¿no? Y entonces pues yo ya había siempre practicado fotos, había hecho cosas, y Pedro sabía que yo hacía fotos y demás. Pero pues ese día me dice, pues él se fue, nos fuimos hacia Tlatelolco, él se fue fuimos hacia la jornada, que estaba muy cerca ahí en Valderas, muy cerca del Regis, que se cayó. Y entonces yo me fui también hacia el centro, caminando. Él se fue a la jornada y también iba a ir a hacer fotos. Entonces yo recorrí ese mediodía por lugares, por Tlatelolco, ¿no? Escenas que pues, recuerdo era pues, realmente enfrentar muchas muertes, esa destrucción, ¿no? Por ejemplo, en Tlatelolco, ahí cerca, en el edificio Nuevo León, que se cayó
¿no? Que se la dio, pero murieron muchísimas personas. Y luego por la Guerrero. Y bueno, pues en un momento dije, yo creo que ya tengo fotos. Había tomado un rollo, me había dado 2 rollos. Y regresé y pasé a la jornada y dejé mi rollo para que me lo revelaran. Y bueno, para ver si funcionaba alguna de las imágenes. Y bueno, pues pues Pedro vio que estaba mi rollo, me fui. Yo ya me fui porque pues realmente no había quedado con Pedro y no había llegado a la casa. Pedro vivía allá aparte. Entonces, bueno, pues me fui a mi casa a ver a mamá y pues, ya a platicar de todo el hecho, ¿no? Todo el mundo estaba consternado. Y bueno, pues hay escenas que yo recuerdo que inclusive no tomé la foto, ¿no? Porque pues fue un impacto, ¿no? Fue impactante, hay fotos impactantes. Y bueno, pues ese fue un hecho para mí importante. Aquí traigo una imagen de cuando A ver si pueden hacer un acercamiento. Ajá, es esta de acá, que es caminé por el centro, les digo, y me encontré, por ejemplo, el edificio, muchas casas tiradas, edificios y demás. Y me encontré esta donde Televisa, que era pues el medio más fuerte, poderoso de América Latina, y pues ahí había caído una de sus antenas, Sí. y pues parte de la fachada se había destruido, y me pareció interesante tomarla. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Tomé edificios en Reforma y que bueno, han estado, se publican casi siempre cuando llega ese aniversario. Y entonces, a partir de ese momento, pues yo entregué mis fotos y al día siguiente de la jornada, pues yo dije, voy a comprar la jornada a ver si publicaron fotos. Y sí, ¿no? Venía mi nombre y estaban ahí algunas de las imágenes que había tomado. Pues yo con esa inocencia de que pudiera publicar algo y que, bueno, pues sabía hacer foto y tenía como esa vena de buscar la información y demás. Y entonces, pues así fue como empecé haciendo lo que yo llamo la época fotográfica, ¿no? Mi época fotográfica. Y a partir de ahí, pues seguí haciendo fotos, seguí estudiando, ¿no? Pero ya no biología, ¿verdad? Biología, sí. Sí, todavía biología. Terminé biología, todo, sí, Sí. ¿no? Sí, me titulé y todo con biología porque pues era parte de... Bueno, los siguientes semestres, pues fue un poco más... déjeme decirle que Pedro sale de la jornada y retoma el proyecto Imagen Latina, que ya la había empezado desde 83, y empieza nuevamente la agencia Imagen Latina con 4 fotógrafos que también habían salido, que habían estado originalmente con él de Imagen Latina. Se suman algunos otros y bueno, pues seguimos trabajando. Cuando yo estaba en esa época, empecé a colaborar con la universidad en el área de comunicación social y entonces empezó aquel movimiento del CEU, ¿no? Que fue, pero en ese momento es cuando se da la formación de Cuarto Oscuro, la agencia Cuarto Oscuro. Sí. Y después la revista. Sí, que en este caso también es importante hacer una pausa aquí para ubicar el año también de 1986, que es cuando viene uno de los procesos en la universidad más importantes por la trascendencia que tuvo el diálogo entre autoridades universitarias y un grupo de alumnos. Y bueno, la manera en cómo registras este encuentro también es algo digno de mostrar, ¿no? Son miradas... Sí. Las miradas que matan, ¿no? Las miradas que matan, ¿no? Entonces, sí. Imagínense la cantidad de imágenes que ha desarrollado, que ha captado el maestro Eloy Valtierra en todos estos años tan productivos. Porque posteriormente a esto te dedicaste de lleno a cubrir campañas políticas, ¿verdad? Sí, campañas políticas, bueno, pues toda la información en general, pero sí había pues el periodismo mexicano tiene una característica muy relevante hacia la fotografía política, ¿no? Las actividades políticas son muy importantes en los medios y entonces, bueno, pues tiene uno que estar cubriendo desde, bueno, los movimientos políticos, pero también de las instituciones políticas, ¿no? Como es el mismo gobierno y todos los partidos políticos. Entonces, bueno, pues cuando se da la campaña política, cuando triunfa el proceso electoral y luego, pues la toma de posesión, que por ejemplo es un tema interesante en este proyecto del premio, es porque he cubierto desde Carlos Salinas de Gortari hasta Claudia Sheinbaum, las tomas de posesión. Pero bueno, también hay material aquí
cuando está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también en campaña, ¿no? Sí. Y hace referencia a uno de los fraudes electorales más sonados, ¿no? Incluso dentro de este proceso, vean esta imagen también, y es la parte política de la que se habla, ¿no? Es la manera en cómo se vislumbra el candidato y Exacto. un niño, ¿no? Vestido con un traje de Batman, ¿no? Entonces realmente no sabemos quién era el superhéroe en ese momento, pero tiene una referencia, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, maestro Eloy, bueno, se cubre la campaña de el licenciado Salinas de Gortari, sí. ¿no? Entonces, platícanos qué pasa Pues en esta época. Fíjate que, bueno, es una época fuerte desde, bueno, el sismo creo que es un momento interesante, luego el movimiento del CEU, que también es otro, que es un conflicto universitario, pero que a mí me parece interesante mencionar que es un conflicto universitario que lleva al diálogo y luego a realizar un congreso. O sea, es un conflicto que llega con una solución, con una propuesta, algo que no se ha visto, que no se veía tampoco antes, ¿no? Yo creo que deberíamos de tomar ese ejemplo porque ahí pues se discutieron las autoridades universitarias, los estudiantes, y digo, después ha habido otros conflictos que a veces no han tenido esa como solución, ¿no? Y creo que ahí es algo que bueno, la universidad también ha dado muestras de que se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos, ¿no? Y bueno, eso es interesante también. Y bueno, en el tema político, pues por ejemplo, lo que mencionabas ya, ¿no? Del fraude de 88 y la caída del sistema. Y bueno, pues llega al poder Carlos Salinas de Gortari con una visión política nueva, ¿no? Y pues ejercer el poder político. Entonces las imágenes políticas van de alguna manera registrando también esos hechos, ¿no? Esa manera de cómo los políticos trabajan, si también les interesa la imagen, porque es muy importante, ¿no? Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari era un personaje que sabía usar la imagen política para su beneficio, ¿no? Él hizo un proyecto que se llamó Solidaridad y que lo registró, documentó, que es también algo interesante, documentó a través del proyecto de Solidaridad, pues todo el país, ¿no? Se recorrió el país con los grupos indígenas, ¿no? Con grupos marginados también, ¿no? Es interesante cómo la historia muestra cosas que a veces conceptos y ideas parecieran distintas diametralmente y de repente se parecen mucho, ¿no? Claro, incluso este proyecto de solidaridad se retoma de una comunidad en Oaxaca que le llamaban el Tequio. El Tequio. Y en donde todos se reunían para apoyar, ¿no? Exacto. Todos se reunían para apoyar. Entonces, en este caso, el gobierno ponía el material y la sociedad ponía la mano de obra, ¿no? Y eran programas económicos y programas sociales que, bueno, tuvieron un impacto muy importante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, dentro de este desarrollo, maestro, tienes muchas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, parte de los personajes de nuestra historia, ¿no? El Baster Gordillo con lideresa de uno de los sindicatos o el sindicato más grande del país. Sí, sí, de América, yo creo, parece que se menciona desde los maestros, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es bueno, ahí el Baster con sus atuendos y con esos peinados, ¿no? Que se usaban en la época, pues también muestran ese poder, ¿no? Salinas hace un recambio de poder y eso pues está en todos los líderes sindicales, y bueno, hay un cambio generacional también, ¿no? Y bueno, una de las imágenes políticas pues también es Colosio, ¿no? El caso de Colosio. Sí, que en este caso, por ejemplo, vean, si pueden hacer un acercamiento, vean cómo el planteamiento que tiene, sobresalen el árbol, ¿sí? Y en la parte inferior está Colosio y Salinas, ¿no? Entonces se titula Los Grandes Amigos. Ya se imaginarán qué fue lo que pasó. Ajá. Unos meses y unos años después, ¿no? En 1900, ¿qué fue? En 1994. 1994, a unos meses de que se dieran las elecciones para nuevo presidente y bueno. Ese año 94 fue un año convulso porque, pues bueno, al primer minuto de ese año
salen los zapatistas, ¿no? Salen, toman las armas y aparecen públicamente en San Cristóbal de las Casas. Y entonces es un año que cambia completamente la visión de lo que México era, ¿no? Sí. Porque había guerrilla, había un levantamiento armado. Entonces ese mismo día íbamos a entrar entrábamos con el TLC. Pues la visión oficial era que seríamos un país del primer mundo. Y bueno, salen los grupos originarios comandados por el Submarcos, ¿no? En Chiapas. Y meses después, en marzo 21, pues hay el magnicidio, ¿no? De Colosio. Y entonces, pero fíjate, doctor, que un poco el tema de la foto política es esa, que pues esas circunstancias de estar colaborando desde Cuarto Oscuro, colaborando con periódicos con mucha visión política, ¿no? Como era La Jornada, como era Punto Crítico, como era la revista Mira, donde el acento político era interesante. Entonces no era solamente el registro fotográfico de los políticos, ¿no? Claro. Siempre se ve una mesa, siempre están muy sonrientes. Y la visión política, la fotografía política en aquellas épocas eran, y es parte de nuestra tradición, mostrar algo crítico de ellos, ¿no? No necesariamente hablar mal de ellos, sino mostrarlos tal cual son y ver cómo nuestro país, que eso es algo importantísimo mencionarlo, es fotoperiodismo, pero siempre teníamos una dosis de creatividad, una dosis de elementos plásticos que hacían que esa foto, por ejemplo, de Salinas y Colosio, que están pequeñitos hasta abajo y se ve un gran árbol que va y que se bifurca y que entonces, pues esa idea de la imagen que solamente refleja los elementos que están ahí, políticos o sociales, sino que debe tener también una carga plástica que yo creo que en nuestra pues formación milenaria gráfica pues está representado también en la fotografía, ¿no? Claro, y esto es algo muy importante porque es la manera en cómo los artistas, los diseñadores, los fotógrafos, dependiendo del desarrollo en las áreas o en las disciplinas, dentro de la política, la parte artística, la parte de ilustración, por ejemplo, muchas de estas áreas determina, ¿no?, el enfoque con el cual se hace este tipo de planteamientos artísticos. En efecto, se convierte en una obra de arte. Sí, porque es un momento, ¿no? Que tú vas reflejando y, por ejemplo, esa foto se publica en La Jornada, en la portada, y pues causa sensación, ¿no? A mucha gente le gusta, a muchos otros pues, dicen, bueno, ¿qué sentido tiene que se vea ese árbol así, ¿no? Sí. Pero esa como chispita que había y que la vas reflejando, pues se representa. Pero bueno, esa foto tiene un significado interesante porque esa bifurcación del árbol, claro, después de ser grandes amigos, pues llegan a una división. Y si ustedes preguntan quién fue el culpable de ese asesinato, no quién lo asesinó, no, porque pues hay un asesino material, pero quién era quien encargaba para que la puedan. Entonces esa foto se resignificó tiempo después. Entonces, de repente uno se pregunta qué papel juega la fotografía dentro del arte y dentro de esta repercusión política, ¿no? Porque también un poco la muestra artística es generar reacción, ¿no? Claro. Ante el espectador. Entonces, así es. Se convierte en un diálogo. Exacto. Y eso es algo muy importante porque es el momento exacto, ¿sí? Es con el contexto exacto, ¿sí? Y que nos habla y nos hace evidente que no se requiere toda una nota escrita para poder entender qué es lo que se quiere transmitir, ¿no? Exacto. Entonces, pues inicia la rebelión el 1 de enero de 1994 en Chiapas, ¿no? Y los zapatistas alzan la voz y se da todo un proceso, ¿no? Que incluso esto en el año del 94, el cambio de presidente. Exacto, sí, estaba la elección, estaba Colosio en esa contienda, era un candidato que no levantaban, veían que no levantaba, y también él pues hace su propio esfuerzo, y bueno, se habla siempre de un discurso que dio en el momento de la revolución. Pero déjame decirte de los zapatistas, el día 1 de enero a las, ¿qué serán? 8 de la mañana, cuando pues todavía no te despiertas porque estás del brindis de fin de año y como que pues todavía no carburas bien.
de repente empezó a sonar el teléfono porque no había celulares en esa época todavía, pero el teléfono ya había festejado esa noche en la casa de mi esposa, ¿no? En ese momento era mi novia, entonces pues sonaba el teléfono y ¿qué pasó? Y entonces empezaron a decirme, oye, ¿sabes qué? Hubo un levantamiento armado en Chiapas, hay que ver cómo nos vemos, hay que irnos al aeropuerto de inmediato. Entonces yo, como estaba de traje y corbata, que había festejado la noche anterior, así salí con zapatos de vestir a la selva chiapaneca. O sea, llegamos al aeropuerto y con Pedro nos convocó a 2 fotógrafos y a mí. Y entonces cuando vio la artillería pesada de todos los medios que iban a Chiapas, me dijo, no, pues vas tú, ¿no? Sí. Porque tenemos que competir con toda esta artillería pesada que iban. Y bueno, pues yo iba nada más a llevar mi equipo, porque yo traía siempre mi equipo completo, bien, con rollos, todo. Entonces me dijo, no, pues te vas tú, ¿no? Sí. Y así llegué a la selva chiapaneca de saco y corbata. Ya 2 días después llegó otro compañero, sí, de los otros compañeros que estaban, y ya preparó una maleta. Y bueno, mi mamá me preparó una maleta y se la llevó José Núñez. Y pues ya pude. Bueno, había colegas fotógrafos que estaban allá, me prestaron playeras, sudaderas y todo, porque pues hacía frío, ¿no? Claro. Y qué historias, porque también hace aproximadamente 2 meses estábamos platicando, cuando me mostraste este proyecto, estábamos platicando, ¿no? A mí me tocó recibir o escuchar la noticia del asesinato de Colosio, y días después yo me encontraba en San Diego, en California. Ajá. Y las fotografías que se publicaron en Estados Unidos fueron completamente diferentes a las que se publicaron aquí en México, ¿no? Entonces sí había una cierta restricción, había una censura en esa época, ¿no? Sí. Vivíamos esas épocas, ahora se habla de censura, pero no la podemos comparar con aquellas épocas. Con aquellas épocas era muy complicado, muy difícil. Había detención, asesinato de periodistas. Bueno, mencionemos a Manuel Buendía, ¿no? Entre otros fotógrafos, periodistas y que habían sido asesinados. Pero la censura era muy fuerte, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en esa época de Cuarto Oscuro, usábamos el teléfono para transmitir todas las imágenes, y de repente no servían los teléfonos, ¿no? Nos cortaban los teléfonos y tú hablabas a Telmex y nunca tenían respuesta. Entonces lo que hacíamos era pues siempre irnos a otro espacio donde hubiera teléfonos, y desde ahí empezar a transmitir las fotos. Y sufríamos mucho ese tipo de censura, ¿no? Si había alguna cobertura que no querían que se difundiera, pues la manera fácil era cortar los teléfonos y ya no salías, ¿no? Claro. Incluso, bueno, uno de los periodistas, uno de los asesinatos más mencionados, ¿no? Y más fuertes fue el de Manuel Buendía. Sí. También un periodista que tenía un enfoque muy agudo, muy agudo. Sí, un periodista que bueno, es un periodista de investigación, que también eso es importante, de investigación, no solo de filtración, sino de reportaje, de investigar, de si tienes una información, si te filtran algo, pues confirmarlo, comprobar, ver qué más sucede alrededor de eso, y entonces pues da a ser lo más completo, ¿no? Y Manuel Buendía, pues era un periodista que era muy agudo y muy crítico a los sistemas de seguridad en México. Entonces, pues bueno, para callarlo, pues tuvieron que matarlo, ¿no? Sí, así es. Que incluso hay un documental muy bueno en Netflix sobre Manuel Buendía, ¿no? Entonces vale la pena parar a revisarlo, ¿no? Y bueno, cubres también la campaña de Vicente Fox. Sí, Vicente Fox pues era muy dicharachero, ¿no? Fue un personaje que fue algo totalmente fuera de lo tradicionalmente en la política, y bueno, pues eso tuvo repercusión en la aceptación de la gente, y bueno, pues pues las elecciones, ¿no? Todo esto lo llevó a la presidencia, ganó con un margen muy alto. Era la primera vez que el PRI perdía, y entonces fue un golpe muy fuerte para ellos. Claro, venía pues todos los zapatistas, lo del mismo Colosio,
una crisis económica con Zedillo, que también fue fuerte, y entonces pues eso repercutió en un cambio político, ¿no? Con Vicente Fox. Y bueno, pues ahí en ese sexenio pues también hay un cambio también de maneras de cómo hacer política, y sobre todo, por ejemplo, creo que uno de los elementos más relevantes es el pendiente cómo se menciona el ataque a los grupos delincuenciales, ¿no? Que se fragmenta, ¿no? En vez de que eso también repercute mucho en lo que vivimos ahora de violencia. Así es. Sí, bueno, después viene también un posterior fraude electoral. Sí, en 2006 vuelve a bueno, ahí crece otro personaje que es López Obrador, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza a tener una repercusión también importante, que es se construye toda una idea. Vicente Fox pues tiene una visión política económica y quiere dejar pues a su sucesor, ¿no? Claro. Y cambia, por ejemplo, el tema de López Obrador, que era el jefe de gobierno, uh-huh. Empieza a tener una repercusión nacional y, bueno, pues tratan de desaforarlo para poderlo sacar de la contienda política, y pues la población reacciona ante eso, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones más grandes que ha habido, pues uh-huh. es esa del desafuero, ¿no? Un hecho... Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma desde... bueno, yo volé en helicóptero y me subí también a esos edificios y fue donde logré tomar esas imágenes. Uh-huh. Bueno, ese hecho, por ejemplo, del desafuero, recuerdo que parece que al general, el secretario de la Defensa, se le pidió que el ejército saliera o que estuviera en las inmediaciones del Palacio Nacional, y fue algo que pues es también complicado. El secretario no aceptó esa decisión de Fox, uh-huh. y porque él planteaba que ya habían pagado ellos el costo político de cuando lo sacaron a la calle en 68 y que volvían a hacer otra vez, iban a manchar nuevamente el ejército, claro. Y que por decisiones políticas, ¿no? Entonces sí. no lo quisieron. Y bueno, pues terminó la imposición de Calderón, que también hay una imagen que me parece relevante por la toma de posesión en un momento muy, muy álgido en la Cámara. La oposición tenía mucho poder ya, y entonces toman la tribuna para evitar que tomara posesión Calderón. Y bueno, pues la imagen es elocuente porque tenemos ahí a Calderón ya con la banda impuesta y el aplauso, ¿no? Después de haber tomado posesión, y el gesto de Fox, ¿no? Uh-huh. Dando esa fuerza de que él ya se había Misión impuesto. Cumplida. Misión cumplida. Y bueno, pues un sexenio de muerte, ¿no? Un sexenio en donde hace una guerra, que es para mí algo verdaderamente... yo hice un reportaje, entre varios de los reportajes que he hecho durante toda mi trayectoria, el reportaje que se llama La Cuna del Narco. Yo, entre mis trabajos que hacía, también era asesoría, cursos y talleres. Por eso me parece un placer estar en la facultad de Artes y Diseño, porque precisamente mi desarrollo fue mucho la asesoría y los talleres, cursos de actualización para muchos fotógrafos, colegas de los medios en todo el interior de la República. Y entonces me invitó, por ejemplo, Jesús Cantú, un consejero del INE, del IFE, en aquella época, cuando ganó precisamente Fox, que fue como el más abierto, fue cuando se independizó ya el proceso electoral. Él lo nombraron director del periódico El Noroeste y me invitó a colaborar con él allá. Y me fui a vivir 8 meses a Sinaloa, en 93, y ahí hice un reportaje que se llama La Cuna del Narco. Y bueno, ese es el primer proyecto sobre el narcotráfico en México. Siempre había pues notas publicadas, notas periodísticas, pero en una secuencia, ¿no? Durante un largo plazo, ¿no? Un proyecto de largo aliento como son los reportajes. Y entonces ese reportaje pues me llevó a conocer qué era el narcotráfico. Por supuesto, en mi proyecto no aparecen los narcotraficantes, no aparecen estos personajes, pero aparece
cuatro elementos que me parecen importantes, que es la muerte, ¿no? En este conflicto de estos grupos criminales. Otro es la religión y pues la otra es el miedo, ¿no? de la sociedad. Sí. Y el otro elemento es pues el riesgo que corremos como periodistas. Entonces, estos elementos están en ese proyecto. Creo que me tocó un momento importante para poder estar en un lugar así y poder hacer ese reportaje. Creo que ahora es muy difícil se podría hacer eso, claro, porque estos criminales también pues, han cambiado y ahora se ha hecho verdaderamente pues inviable. Ya realmente no podemos estar en esos sitios, ¿no? Muchos colegas periodistas me han platicado que bueno, a veces llegan a los lugares a hacer algún trabajo periodístico y tienen que salir rápidamente porque, bueno, a veces en alguno de ellos me ha platicado que el párroco fue por ellos al restaurante donde estaban comiendo, iban a empezar su recorrido, a entrevistar gente y demás, y llegó el párroco con ellos, o el asistente del párroco, y les dijo que fueran con él porque necesitaban decirles algo. Entonces fueron a la iglesia y el párroco les dijo, salgan de inmediato en el carro que les había puesto, que no era propio, el mismo, y salieron al aeropuerto. O sea, entraron, apenas amanecieron ahí, comieron y se tuvieron que salir porque ya el párroco sabía que los iban a ejecutar si no salían del lugar. Entonces, sí, a mí me tocó una etapa todavía en donde podríamos decir que es un tema, todavía se podía hacer, era quizá, pues no sé cómo decir, pero sí era un espacio, un lugar, tenían códigos, ¿no? De respeto en ciertos niveles para el trabajo periodístico, ¿no? Pero ahora pues, realmente se ha lumpenizado, ¿no? Y la violencia ha aumentado en grandes problemas como los que vemos, ¿no? Entonces ese sexenio pues fue, creo que uno de los determinantes para que creciera a este nivel, ¿no? Sí. Esa guerra, ¿no? Que no tiene adjetivo, pero pues sí, eso es algo de lo que es. Y bueno, y luego llega el regreso del priismo, ¿no? Ajá. ¿En qué año? Pues llegó 2012, ¿no? En 2012, o sea, después de 2 sexenios de Acción Nacional, ¿no? El PAN en el poder, y regresa Peña Nieto, ¿no? Y bueno, pues realmente es un sexenio en el que pues también llegaron como un poco a terminar con lo que habían iniciado durante 70 años, pero bueno, ya la gente creo que estaba muy cansada de esto, de todo este proceso electoral y todo esto. Y bueno, el personaje se fue construyendo poco a poco, ¿no? Desde de la imagen esta del rayito de esperanza, por ejemplo, que hice también en algún momento y que publicamos, le hicimos una exposición. Había un grupo de fotógrafos que organizaba la exposición Expo Fotoperiodismo y entonces... Ese es el rayito de esperanza. Ajá, y yo metí esa foto y les gustó y entonces se exhibió ahí en el Museo de la Ciudad de México y alguien llegó y en la cédula le rayó, ¿no? Y le puso rayito de esperanza, ¿no? Y yo quería quedarme con esa cédula, pero ya la habían tirado y la habían cambiado porque para ellos era como pues una agresión. Una agresión. Sí. Y yo creía que era una intervención a la misma. Sí. Diferentes ópticas, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, llega el personaje, que eso también es algo importante de mencionar, porque es un personaje que ahora la oposición no saben cómo detenerlo, pero fue construyendo, ¿no? Fue construyendo su imagen con una idea muy concreta de lo que debería ser el político y ha permeado, ¿no? en la sociedad. Y entonces eso pues también es interesante ver cómo se plantea. Y bueno, su planteamiento, como decíamos hace rato de Carlos Salinas, pues el planteamiento de la comunicación, ¿no? Que también cambia, ¿no? Un proceso de comunicación de presidencia, pues es el... Y aquí tenemos ahí la imagen de cuando toma posesión, que la banda presidencial, yo digo que también esa serie podría haberse llamado los diálogos de la banda presidencial, ¿no? Desde Salinas hasta la actual presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum. Sí, y bueno, dentro de este proyecto, bueno, pues
Creo que uno de los ejemplos más claros, ¿no? Es cómo vas trabajando. El discurso fotográfico, el discurso que te permite entender la política, ¿no? Que te hace reflexionar de lo que en ese momento se está viviendo, ¿no? Sí. Y que bueno, tuviste la oportunidad también de ser uno de los invitados especiales a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, yo creo que eso es algo importantísimo, poder haber estado en ese momento, porque después de ver pues cuántos presidentes hombres habían estado llegando a la presidencia y haber testimoniado eso a través de la imagen fotográfica, pues para mí era importante estar en ese momento cuando la actual presidenta tomara posesión, porque pues es algo relevante, creo, para la sociedad mexicana. Es un parteaguas en muchos aspectos de la sociedad y de la cultura política, ¿no? O sea, la cultura política, pues, ¿qué será? Machista, vamos a decirle de alguna manera, ¿no? Yo siempre he sido muy seguidor de todos los movimientos feministas, que hay fotos también en este recorrido desde de los 80s, finales de los 80s, y la cuarta ola, ¿no? Que ya después las compañeras ya no quisieron que fuéramos a cubrir, y que bueno, pues yo digo que creo que eso es importante. Ellas quieren documentar su propio movimiento, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Pero tomamos imágenes de los 80s, finales de los 80s, como esta, o principios de los 80s, perdón. Sí, es de los 80. Y vemos como aquella pequeña ancianita que vio que iban esas mujeres gritando sus consignas, ella vendía periódicos ahí por Reforma y dejó su puesto encargado y se sumó a la lucha, ¿no? Entonces, para mí me pareció algo interesantísimo mostrar a esta mujer, ¿no? En plenitud y de exigir sus derechos. Entonces, esta, junto con la que después en la cuarta ola, ¿no? Que también inicia con un movimiento de la Universidad de Azcapotzalco, en donde, el CCH Azcapotzalco empieza este movimiento en donde había agresiones y hicieron una manifestación en Reforma que le llamaron del silencio, y todavía en esas pude cubrirlo. Ya después fue generándose ya una situación diferente, y les digo, las compañeras empezaron a pedir que si íbamos los medios, que fueran las mujeres de los fotógrafas a cubrirlo, ¿no? Entonces, pues eso también es importante entenderlo. Hay cosas que puedes cubrir y hay cosas que no puedes cubrir, ¿no? No se puede cubrir todo, y creo que eso es algo de lo que tenemos que ir madurando para entender cuántas cosas podemos hacer y cuántas no podemos hacer, ¿no? Claro. Y respetar. Sí. En ese sentido. Y es irse adecuando, ¿no? a la propia política, a la propia manera en cómo se percibe actualmente pues el desarrollo de la fotografía, el desarrollo de la política, ¿no? En las implicaciones que tiene esto, ¿no? Y bueno, pues finalmente, maestro, son parte de los medios en los que has que has publicado, ¿no? Pero bueno, el archivo y el acervo que tienes. Sí, eso es importantísimo. Es también este tema me parece importante, porque quienes nos dedicamos a la fotografía, ¿no? Sobre todo las jóvenes y los jóvenes estudiantes que están en fotografía, tienen que ir haciendo su archivo. Claro. Tienen que conservar sus fotografías. Algunos colegas, por ejemplo, de los medios, trabajaron para algunos grandes medios, ¿no? Pero cuando uno les pregunta, tus fotos, ¿dónde están, no? Sí. Se quedaron en los medios. Entonces no tienen una historia que contar, ¿no? Y yo, por ejemplo, platicaba el otro día con otro colega que me entrevistaba, me decía, pero es que el que haya estado en cada una de esas tomas de posesión, podemos verlo porque podemos ver las fotos. Pero si yo en cada uno de estos medios en los que haya estado no hubiera tenido esa dedicación de conservar mis negativos, conservar mis fotografías en digital, mis archivos digitales, pues podría haber perdido parte de mi historia y parte de mi trayectoria. Entonces yo creo que platicaba el otro día con María García, la viuda de Héctor García, el gran fotógrafo de política también, y me decía que quien no tiene archivo, pues no es nada, ¿no? Entonces yo invito a que pues guardemos nuestras fotos y le demos un significado,
que volvamos a esa memoria gráfica que debemos tener. Creo que la fotografía juega ese papel fundamental, ¿no? Así es. Oye, pues Eloy, muchas gracias, maestro. Gracias por este tiempo que nos ofreces, que nos regalas de tu experiencia. Bueno, ya hay muchas anécdotas que en algún momento pudimos comentar de manera personal hace algún tiempo, pero pues la facultad te quiere agradecer y te quiere reconocer el premio que acabas de recibir, el Premio Nacional de Periodismo en fotografía de trayectoria. Entonces, maestro Eloy, nos vamos a despedir. Unas palabras de despedida para nuestros... Pues yo los invito a seguir tomando fotografías, a hacer buenas fotos, acercarse, ¿no?, a los cursos, a los que están en la universidad, en la FAD. Estoy impartiendo un diplomado también aquí en la Facultad de Artes y Diseño, en la sede de San Carlos, ¿no?, en la Academia de San Carlos. Y un diplomado de fotoperiodismo y proyectos documentales en el que pues invitamos al público en general también, aparte de los universitarios que quieran titularse, pues también está abierto para ellos. Y pues yo les agradezco, doctor, te agradezco mucho pues también el tiempo que nos has destinado. Espero no haber sido aburrido en estas, pero bueno, para mí la fotografía es un placer, lo hago con mucho gusto, siempre y cuando pues llegue alguien que le interese estos temas, ¿no? Así es. No, al contrario, maestro. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos escuchan, principalmente a la comunidad estudiantil. Tenemos también al maestro Eloy Valtierra impartiendo clases de fotografía. Así es que quienes estén interesados, por favor, acérquense, porque iniciamos un proyecto también con él para que toda la planta académica tuviera un registro fotográfico en el perfil de nosotros como parte de la planta docente. Entonces, los que faltan de sumarse a este proyecto, no pierdan la oportunidad de ser fotografiados y registrados a través de esta imagen y de pues de esta creatividad, maestro Eloy, de esta creatividad y de este arte con el cual nos muestras que la fotografía bien vale la pena observarla. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy pues totalmente ahí apoyando en ese sentido, y pues era un placer poder fotografiarlos, platicar, comentar y pues que tengan un buen recuerdo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias y nos vemos regresando en enero. Tenemos nuevos invitados para que tengan la oportunidad de poder conocer la historia de la facultad, la historia de la Academia de San Carlos, la historia de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y bueno, tendremos algunos invitados que ya podrán conocer en un futuro. Así es que muchas gracias, buenas tardes, y maestro Eloy, nuevamente te agradecemos tu presencia. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego.